Luché siempre desde niño por un sueño que era ser futbolista. Empezó a ser muy difícil porque siempre en las edades de entre los 7 años que empecé a practicar este deporte, a los 11 o 12 años tuve muy buenos resultados. Luego de esa etapa de mi vida donde ya tuve que pasar unos entrenamientos más exigentes, donde tuve que tener otras cargas ya de ejercicio mucho más fuertes y eso, empecé a notar que tuve una curva de rendimiento pues descendente. A raíz de eso fue donde empezamos a sentir como cambios o empezamos a tener varias crisis por la exigencia del deporte o lo que estaba teniendo en ese momento. Yo sentía a veces en la universidad como unos dolores en las manos y como que se me tensionaban, yo no le presté atención. Y yo sentía un malestar general como si fuera gripa. Yo todo lo que comía lo vomitaba, orinaba rojo, parecía sangre, o sea, era muy preocupante. Íbamos al hospital y siempre decían que era una infección que tenía o algo así, me mandaban medicamentos y luego a la casa estuvimos yendo así como 4 veces. Ya luego yo muy desesperada, yo le decía al médico que yo tenía algo adentro, que me operara, pensamos que eran cálculos, tampoco eran. No, pues fueron los 3 peores días yo creo que de toda la existencia porque yo no dormía, yo escuchaba voces, alucinaba. Y entonces tuvimos que volver y perdí ese día que volvimos otra vez a la clínica, perdí la movilidad de todo el cuerpo. Siempre lo veía como desde el aislamiento, mientras que mis primos, mis amigos, todos, mis vecinos, todos estaban afuera jugando, haciendo deporte y eso. Yo estaba en mi casa acostado, con dolor, con ganas de hacer todo eso que ellos hacían y no lo podía hacer. Fue frustrante, momentos donde lloraba, pasaba días, un día entero llorando, tratando de preguntarle a mi mamá pues por qué, a mí por qué me pasa esta situación. Y fue casi como que el momento donde yo dije, tengo que abandonar mi sueño y sé que no voy a poder lograrlo y tengo que pensar en qué voy a hacer de mi vida porque en el deporte no veo que vaya a poder tener un camino. Fueron 4 meses hospitalizada y ya casi 1 año en recuperación, pues yo quedé andando con la ayuda de un caminador, yendo a terapias todos los días, pero es la única hospitalización que yo he tenido y creo que ha sido porque yo me hice consciente de mi enfermedad y me hice consciente de que si yo me cuido y prevengo los desencadenantes, yo puedo estar estable. En el primer momento fue la aceptación, en el segundo la investigación, en el tercer momento para mi familia y para todos fue muy difícil porque al empezar a ver, empezamos a investigar en internet. Eso creo que fue un gran error. ¿Por qué? Porque en internet un poco cuando tú investigas sobre alguna enfermedad, siempre muestran las imágenes de lo peor de esa enfermedad. Entonces para mí fue muy duro y fue muy difícil aceptarlo porque yo veía que yo iba a estar así como esas personas que veía en internet. Entonces yo me levantaba y me miraba al espejo y lloraba antes de irme a estudiar, siempre lloraba y yo decía, pues, ¿cómo voy a estar yo así? ¿O dentro de cuántos años será que ya voy a estar así? Casi llegar el momento en decir no tengo motivos por qué luchar, porque no es la vida que yo quiero tener. La porfiria es un trastorno en uno de los procesos metabólicos, es decir, del funcionamiento del organismo en una vía que produce una serie de sustancias muy importantes, como por ejemplo la sangre, parte del funcionamiento hepático y una serie de sustancias antioxidantes muy importantes para mantener equilibrado el organismo. Hay varias enzimas que participan en este proceso y la mutación o cambio en alguna de ellas genera la acumulación de una sustancia que intoxica al organismo y que tiene 3 manifestaciones. Se dice que la porfiria es una enfermedad neuropsicovisceral. A veces vivir con porfiria se pone muy difícil porque son los dolores, es la depresión, son los ataques de ansiedad, los ataques de pánico donde te haces daño y no te das cuenta, donde crees que todo el mundo te quiere hacer daño y te va a atacar. A veces es muy difícil porque uno no quisiera como pararse de la cama, decir no quiero ir a estudiar, no quiero ir a trabajar porque tengo porfiria, pero es como tomar el valor de decirle a esa bruja, venga, que usted llegó después de mí y aquí la que manda soy yo. Es una enfermedad que por lo tanto se parece a todo y es denominada la pequeña imitadora. Se calcula en Estados Unidos
que desde que consulta a una persona con alguna de esta sintomatología o con varias de ellas, transcurren 15 años antes de que se pueda hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. O sea, la porfiria es una bruja que está ahí, que es como susurrándote al oído cosas malas, pero que en el fondo también necesita ser comprendida y saber qué es lo que la lleva a que se ponga así. Siento que el siguiente paso es que la comunidad médica también nos reconozca a nosotros como personas que conocen la enfermedad. Nosotros no somos solo un libro académico y científico donde dice la porfiria es esto y solo actúa así. Siento que cada paciente con porfiria tiene sus síntomas, entonces siento que lo que falta es que los médicos también nos tomen a nosotros como personas con criterio para decir es que siento que esto es porfiria porque ya conozco mi enfermedad y sé cómo actúa en mi cuerpo. Y entonces es muy difícil para todo el mundo y que tú tengas ese dolor y te digan que estás mintiendo. Con frecuencia los médicos no le creemos a los pacientes de porfiria, puesto que el dolor es crónico, la persona aprende a tolerar el sufrimiento y a veces cuando uno le pregunta de 1 a 10 cuánto le duele, la gente dice 10, lo primero que responde el médico, entonces ¿usted por qué no se está revolcando o gritando? En realidad la gran mayoría de las personas aprenden a llevar de una manera muy estoica su dolor, pero en una persona que tenga dolor, que tenga trastornos del sueño, síntomas depresivos, episodios de alucinaciones, trastornos gastrointestinales, vómito, taquicardia, hipertensión, problemas de retención urinaria, del control de los esfínteres, no rotularlo simplemente como que es un paciente psiquiátrico, no rotularlo como que es alguien que está haciendo un imitador o tiene un trastorno funcional, sino que ese ser amerita que se le hagan las pruebas. A veces es como si fuera un letargo del que despiertas y estás mal y ¿qué pasó? No sé qué pasó. Y respirar, intentar ponerse bien y aprender de eso. Ser cuidador de alguien con porfiria es algo complicado, difícil y bonito a la vez. Toca tener mucha paciencia y saber que la persona está pasando por unos cambios y por unas cosas que se salen de su control. Ver una persona que uno ama sufriendo es difícil, siempre. Y es algo muy bonito también porque enseña mucho, enseña compasión, o sea, que no es sentir lástima por el otro o que no se le convierta en paisaje el sufrimiento. La verdad para mí también fue un reto, porque yo me propuse y yo decía, no, es que él no puede estar así, es que ¿por qué tiene que estar así? Él tiene que salir de esa. Entonces yo nunca pensé en dejarlo solo. Yo más estaba cuando él estaba en esas condiciones, entonces lo motivaba bastante y eso fue lo que lo ayudó también, porque yo digo que uno en esas condiciones y que tenga un apoyo incondicional, no hay nada más gratificante que eso. A raíz de eso y de las ganas que siempre tenía, de la motivación de una familia y de mis hijos, ahí fue donde tomé la decisión de que lo mejor para mi vida era tener una empresa propia o era empezar a formar un camino donde yo pudiera ser la persona que manejaba mis cargas o mi estrés, mis labores diarias y poder empezar a buscarle una solución a mi vida económica y mi vida laboral, ¿cierto? Porque para mí era muy difícil conservar un empleo. Por más que yo me esforzara en ser el mejor empleado, en ser siempre la mejor persona, nunca iba a poder tenerlo por mi enfermedad, por mi condición de vida, ¿cierto? Decidí luchar y decidí hacerlo con mi familia, con mi propia empresa y con mi propio negocio. Y pues gracias a Dios ese fue un cambio muy importante en mi vida. Tener una gran motivación y un gran sueño que ha sido sacar adelante mi familia y poder crecer mi empresa, ¿cierto? Esa ha sido mi gran motivación y esa es mi fuerza día a día. Estamos los dos, estamos en familia, entonces eso ha ayudado también el apoyo incondicional, que es lo que él ha conseguido todo lo que tiene hoy en día. Es más difícil sin amor y pasa que en ese momento yo le estoy brindando todo lo que le puedo brindar y eso también es un apoyo.
y es algo pues como bonito y que se había ido construyendo de a poquito, como nació desde una adversidad. Yo creo que la base entonces es como fuerte, entonces el apoyo también es fuerte y es bonito. Yo me cuido a través del arte. Pues a mí la literatura me salva tomar fotografías y escribir. Creo que eso también me ha salvado y me ha ayudado porque es exteriorizar la enfermedad desde otra perspectiva y eso me ha ayudado mucho a sanar muchas cicatrices internas que tengo. Es encontrar esa estabilidad emocional, así la enfermedad te diga no, es que siempre tienes que tener dolores, que siempre vas a estar mal, no. Es decirle no, yo quiero vivir y puedo vivir así esté enferma. Puedo cuidarme y puedo buscar herramientas para estar un poquito mejor y poder salir a la calle y ver cosas tan lindas que hay. Las enfermedades huérfanas son un interés nacional. Es por eso que hay una ley de enfermedades huérfanas y hay grandes partidas presupuestales para investigar en ellas, porque la morbimortalidad que genera lleva a una disfunción no solamente de ese sujeto, sino de su familia, de su entorno laboral y de sus relaciones con los demás. La Fundación para las Porfirias, para mí, para mi familia, fue un apoyo fundamental en un momento de quiebre y de crisis que teníamos, donde casi que llegaron en el momento donde no teníamos respuestas. Y ellos llegaron en ese momento y nos brindaron la mano, nos brindaron las herramientas para poder mejorar mi condición de vida. Muchas de esas charlas nos sacaron de muchas dudas. Cuando a ella le daban los ataques de pánico y yo no sabía qué hacer, no sabía qué era, yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿esto es parte de la porfiria o no? Entonces cuando uno llegaba a esas conferencias y le decía, es que la persona puede sufrir ataques de pánico. Ah, ya. Compasión no es sentir pesar por el otro, sino sentir con el otro. Y a mí eso me parece muy bonito y siento que la Fundación para las Porfirias lo hace. También tienen como un objetivo de sensibilizar a la comunidad médica para que conozca la enfermedad y sepa que nosotros existimos y que como pacientes también nos deben escuchar. Eso a mí me parece muy importante. Por eso en la Fundación conseguimos unas manillas en las que tenemos, pues dice que somos pacientes de porfiria, está nuestro nombre, nuestra cédula, el contacto médico, el contacto familiar y hay una página. En la página es donde se consultan todos los medicamentos para ver si nosotros podemos consumirlos o no. De muchas ganas de vivir y de ser cada día mejor y de salir adelante y de poder ayudar y de poder demostrarle a las personas que tal vez no tienen ganas o de que tal vez piensan que todo se acabó. Quisiera ser como un ejemplo o demostrarles de que esto se puede y de que hay maneras de lograrlo. Siento que se vale estar de todos los colores y que aunque hay una permanente que es púrpura, hay otra que es totalmente cambiante y que a veces hace mezcla su color con el color púrpura y forma otras cosas ahí extrañas. Y se vale vivir bien y vivir bonito, así tengamos porfiria.